Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender cómo crear una base de datos mediante el software Sistema Gestor Gráfico de Navicat Premium, que es uno de los mejores software para modificar y crear bases de datos mediante interfaz gráfica, ya que este permite una gran cantidad de cosas o de opciones que podemos hacer en cualquier versión, desde la 11.0, que es la que estoy usando en esta otra computadora, como ejemplo, hasta la versión más actual, como la versión 17. Muy bien. Para este primer ejemplo, yo ya tengo una base de datos creada que es de una biblioteca. Dice que una biblioteca puede tener, por ejemplo, tiene libros, que en este caso un libro puede tener una editorial y un autor. Vamos a repasar un poquito acerca de estos temas, como por ejemplo los tipos de datos. Haciendo clic derecho y abriendo la interfaz de Navicat, nos podemos dar cuenta aquí que en la tabla libro siempre nuestras tablas empiezan con un ID, ¿sí? En este caso vamos a decir que el ID tipo de datos es un entero porque es un número, es su identificador principal. Tiene un nombre, que en este caso es un valor alfanumérico tipo varchar de 150 caracteres, para este ejemplo. Dice que un libro puede tratar sobre un tema, en este caso seleccionamos un enumerado, que aquí el enumerado es algo muy interesante porque nosotros podemos, mediante esta opción o este tipo de datos, poner un listado sobre esa tabla, nada más para seleccionarlo, sin necesidad de que nosotros tengamos que llenar registro por registro o escribirlo. Aquí simplemente ya dejamos el listado por defecto. Cuando llenemos un registro de la tabla, simplemente lo vamos a seleccionar. Ok. Tiene un ISBN, que es un tipo de identificación, que en este caso se maneja de 13 caracteres. Y por último tiene una llave foránea, bueno, dos llaves foráneas, una editorial y un autor, que es donde está relacionado. Nos dice que un libro puede tener una editorial y puede tener uno o muchos autores. ¿Cómo hacemos las relaciones aquí? Simplemente seleccionamos donde dice FK o 40 Kids, seleccionamos el campo primero de nuestra tabla, que aquí ya lo tenemos, la base de datos con la cual estamos trabajando, la tabla a la cual nos vamos a relacionar y el ID de esa tabla. En este caso, esta opción que dice para eliminar o actualizar un registro, siempre es recomendable utilizar la forma restrictiva. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros borrar un dato, nos puede dar el aviso de que no se puede eliminar porque primero tenemos que modificar la otra tabla, en la cual se mantiene ese registro. Si nosotros, por ejemplo, manejamos lo que es en cascada, que lo cual no es recomendable, nosotros estamos permitiendo que se puedan borrar una gran cantidad de datos y al momento de recuperarlos es mucho más difícil. Muy bien, ahora vamos a crear una base de datos completamente desde cero. Muy bien, para crear una base de datos cualquiera, vamos a darle clic derecho a la conexión, seleccionamos New Database. No, los nombres de la base de datos no importan tanto, de preferencia que sean nombres cortitos. Por ejemplo, vamos a ponerle de un garage, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle Gas Monkey, que es un programa de televisión. El tipo de carácter que va a tener esta base de datos, como estamos manejándolo para una base de datos en español, siempre manejaremos UTF-8MB4, que es la nomenclatura oficial para el idioma español. Y el tipo de coalición que tendrá ese carácter será de manera general para que admita todos los tipos de español de manera Latinoamérica, por decirlo así, o español general, más bien. Tenemos la base de datos ya creada, vamos a darle doble clic, ya nos indique que estamos trabajando con esa base de datos. Para crear una tabla es muy sencillo, como este caso es un garage, por decirlo así, vamos a crear una tabla que se llama refacciones. En este caso vamos a empezar por el ID. Siempre la nomenclatura para crear sus tablas es de esta forma. Se manejan los primeros tres letras del nombre de la tabla. En este caso es refaccionaria, se quedaría como ref, tipo de datos del ID es entero. Y aquí ya nos está indicando automáticamente, dándole clic hacia abajo, que esta es la llave primaria, la llave principal.
Otra cosa importante que debemos de recalcar es que aquí seleccionemos la opción de auto incrementable. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros generar los registros prácticamente se va llenando solo automáticamente el ID. Muy bien, ahora vamos a seleccionar que en este caso una refaccionaria tiene un nombre. En este caso es un dato alfanumérico. Recuerden que por default vamos a dejarlo que sea nulo. Y finalmente el tipo de cuántos caracteres quiere que tenga este campo, que sea por ejemplo de 100, ¿sí? De 100 caracteres como máximo, porque es el nombre de una refacción. Vamos a ponerle ref tipo, que es el tipo de refacción. Aquí vamos a manejar enumerado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un listado general. Aquí vamos a colocar el valor en esta opción que tenemos acá, en los 3 puntos, y vamos a ponerle tipo de refacción. Vamos a ponerle transmisión, frenos. Vamos a ponerle motor. Nada más para que se dé una idea. Le damos OK y ya tenemos los datos a seleccionar del tipo de refacciones que tenemos aquí, del tipo de refacción. Muy bien, vamos a darle guardar con control S y vamos a escribir el nombre de la tabla, que se llama refacciones o refacción. Siempre manejamos en singular todo el nombre de nuestras tablas porque es más práctico identificarlo. Aquí tenemos nuestra primer tablita. Esto nos ayuda mucho en Navica para poder visualizar muy bien nuestros diagramas. Muy bien, en este caso ya tenemos una tabla llamada refacciones. Ahora vamos a crear una tabla que se llame marca, en este caso la marca de autos. Marca sería ID. Recuerden que el tipo de variable primaria es int. Vamos a dejarlo como auto incrementable, ¿sí? Tiene un nombre. Barcha, vamos a poner 150. Y vamos a ponerle, por ejemplo, un auto puede tener una marca puede tener un nombre. También puede tener un año de nacimiento de esa marca. En este caso, fundación. Vamos a poner fundación. Vamos a manejarlo como tipo date, ¿sí? Porque estamos trabajando con fechas. Marca. Le damos aquí en guardar. Ya tenemos la segunda tabla llamada marca. Muy bien. Y vamos a crear una tabla llamada auto. Que se llama out ID, que es la llave primaria. Seleccionamos que sea auto incrementable. Le damos enter, clic hacia abajo, nos crea la llave primaria, out nombre, varchar de 150 caracteres, para que no tenga ningún problema. Vamos a dejarlo que sea null este tipo de dato, este campo mejor dicho, y en este caso el tipo de auto que puede pertenecer, tipo, ahí está. Vamos a dejarlo como enumerado. Y aquí con los 3 puntitos vamos a seleccionar que sea por ejemplo un sedán, camioneta, que sea un todoterreno, que sea también un deportivo. Le damos clic aquí, le damos OK y por último creamos los campos para las llaves foráneas. En este caso sería out-fk
marca. Sí, vamos a dejar el tipo de dato como int. Muy bien. Y por último, vamos a guardar, que se llama auto. Vamos a corroborar aquí en esta opción. Ya tenemos nuestra tabla llamada auto. Ahora, ¿qué falta? Hacer la relación. ¿Cómo hacemos una relación? Simple. Vamos a diseñar tabla otra vez. En esta opción que dice for kit. Vamos a seleccionar el campo, la columna. En este caso sería auto marca, la que pertenece a un auto. Vamos a seleccionar la base de datos con la que estamos trabajando, llamada Gas Monkey. La tabla marca, que es esta. Y el campo al cual vamos a referir, que es la llave primaria de la otra tabla llamada marca. Aquí en esta opción que se llama actualizar o eliminar, vamos a poner como restrictivo por defecto para evitar cualquier problema. Le damos guardar y ya tenemos creada la relación, que en este caso es de esta tabla de aquí. Ahora, para llenar los registros, simplemente nos damos clic derecho, le damos a abrir tabla. En este caso el ID 1, vamos a ponerle Ferrari. Y fundación, en este caso como es una fecha, vamos a ponerle, nada más para este ejemplo, 1 de febrero de 2023, ¿no? Ok. Ford. Vamos a poner 2004. Chevrolet. Vamos a poner la fecha de hoy. Ahí está. Ya tenemos los registros de esta primera tabla. Vamos a abrir la tabla nada más para corroborar. Ahí está. Ahora vamos a llenar la refacción. Es una refacción. Podría ser una transmisión. Vamos a ponerle V8 Triton, que es un motor de Ford. Triton. Ahí está. Ahí está. Y pues, como en este caso el tipo de dato, como es un enumerado, lo podemos seleccionar. Frenos, vamos a ponerle Bremo. Ahí está. Frenos Bremo. Y ya. Ahora vamos a llenar los datos, los registros de esta tabla llamada auto. Tenemos el ID número 1, nombre. Vamos a ponerle a ver, GT. Tipo de auto. Como son numerados, vamos a seleccionar deportivo. Y la marca, si nos damos cuenta, la marca Ford es la número 2. Seleccionamos aquí la opción 2. Ok. Ya tenemos nuestro primer registro guardado. ¿Qué otra marca tenemos? Ferrari y Chevrolet. Muy bien. Vamos a ponerle un Aveo. El tipo de dato de un Aveo, pues sabemos que es un sedán. Y Chevrolet es el ID número 3. Aquí seleccionamos el número 3. Perfecto. Y ahí por último un tercer registro, que sería una GT
250, que en este caso vamos a poner que es un deportivo igual, que es el ID número 1. Perfecto, ya tenemos los datos llenados de esa tabla. Y si nosotros queremos modificar, ¿no? Alguna tabla, o por así decirlo, podemos hacerlo también. Ahora, otra forma igual de visualizar mejor un histograma es dándole esta opción para cambiar los colores, para identificar un poco más organizado tu base de datos, ¿no? Vamos a dejarlo naranja. ¿Sí? Algo igual importante que tenemos aquí, nosotros ya hemos guardado la base de datos, ya tenemos creadas las relaciones. ¿Cómo hacemos un respaldo? Damos clic derecho aquí a la base de datos, seleccionamos la acción que dice ejecutar estructura y datos, perdón. Es este que se llama llamado DOM SQL File, estructura y datos, que en este caso nos va a extraer las tablas que tenemos y el contenido de esas tablas. En este caso de la nomenclatura vamos a manejarlo 2025 1205, que en este caso es año, mes y día, y guión la hora a la cual fue creada, las 6:19 de la tarde, las 18:19. Ahí está. Vamos a guardar y damos a encerrar. ¿Para qué hacemos esto? Por ejemplo, si tenemos algún percance de que se nos llegó a borrar la base de datos por accidente y perdemos todo, ¿cómo lo hacemos para recuperarlo? Simplemente primero vamos a crear de nueva cuenta la base de datos. New database. En este caso la que se llama biblioteca. Vamos a seleccionar el tipo de carácter UTF-894 y vamos a seleccionar el que se llama general CI. O lo pueden escribir, no pasa nada. Ahí está. Ya tenemos la base de datos creada. ¿Qué nos faltan? Las tablas. Entonces, para ya no volver a crear las tablas desde cero, simplemente damos clic derecho, seleccionamos ejecutar archivo SQL. Aquí nos abre esta pestaña y vamos a darle los 3 puntos. Y acá tenemos un respaldo. Le damos en iniciar, le damos en cerrar, damos en refrescar aquí. Refrescar. El archivo SQL. Listo, ya tenemos generada la base de datos. Bueno, las tablas de esa base. Como se ve así por defecto, al momento de generar de nueva cuenta las tablas de la base de datos, en esta opción que se llama refresh, vamos a darle esta que dice regenerar diariamente la relación. Y listo, ya tenemos creado de mejor manera organizada las tablas, ¿no? Y eso sería todo de mi parte, de cómo crear una base de datos mediante Navica Premium, cómo hacer un respaldo y cómo recuperar ese respaldo. Más adelante podemos ver otras funciones como por ejemplo inner join, crear las vistas, etcétera. Pero de momento eso ha sido todo de mi parte. Espero que les sea de utilidad este video tutorial.